Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Por si no lo sabes, yo soy Juanjo. Y yo soy Raquel. Y esto es Micrófono Abierto. Formamos parte de una sociedad cargada, repleta de normas, de leyes, de valores y de un conjunto de medidas que a priori debieran de servirnos para que, como colectivo, pudiéramos funcionar de una manera mucho mejor. Sin embargo, convivimos paralelamente con un montón de absurdos que forman parte de estas mismas normas. Sí, situaciones absurdas, maneras de organizarnos absurdas en cuanto que no tienen sentido o bien que no benefician al colectivo mismo, sino a unos pocos, o bien que sencillamente no tienen ni razón de ser, ni son funcionales, ni aportan nada positivo. Hoy, precisamente, abrimos micrófono para hablar de algunos de esos absurdos que ya tenemos normalizados. Antes de empezar a comentar cualquier tipo de absurdo, si te parece, Juanjo, lo que sí que me gustaría aclarar es que en todo momento vamos a dar opiniones totalmente subjetivas, son nuestras opiniones y en cualquier caso, pues eso, que son nuestras, ¿no? Que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo o todo lo contrario, sino que incluso puede haber gente que considere que estos absurdos que podemos mencionar no lo son y están totalmente de acuerdo con ellos. Bueno, todo esto forma parte de este juego del podcast. Al final esto son ideas y una vez hecho el disclaimer que efectivamente seguramente tocaremos temas que tienen cierta controversia y bueno, y lo que dices tú, que nadie se nos ofenda. Pues ahí queda dicho. Y ahora sí, para empezar, si te parece, como primer absurdo, dadas las fechas en las que estamos, tan próximos, tan cercanos a la verbena de San Juan, precisamente, este es mi primer absurdo, el tema de los petardos y los cohetes. ¿Por qué es absurdo? Para mí, por varias razones. Me parece absurdo que las fechas que estamos, en el momento que estamos con los problemas de clima y de sequía, tengamos una celebración en la que sigamos tirando petardos y cohetes. ¿Por qué? Por las zonas secas en que muchos lugares hay, muchas situaciones. Ya no solo estamos hablando de las ciudades, sino de los campos cercanos, bosques, caminos, hierbas, que todo está muy seco. Y la verdad es que me da un poquito de pánico todo esto. Luego, por un tema de conciencia en este caso, ¿no? Porque por los animalitos mismos, ¿no? Que se asustan tantos. Ya no hablo ni siquiera de los animales domésticos, de los perritos, ¿no? Sino incluso todos los restos de esta pirotecnia que utilizamos. Al final, en los bosques están los pajarillos, los animalitos, en los mares están los peces. Todo esto luego también se traduce precisamente en eso, en restos que se quedan ahí, que aunque pasen las brigadas, se queda ahí, ¿vale? Y luego lo que decimos, los casos de daños que se dan en los centros de salud, centros médicos y hospitales, como emergencias, porque mucha gente acaba dañándose, y que además, lo que comentamos, molestan a los animalitos, pero también molesta a mucha gente, por ejemplo. Y me parece absurdo que a estas alturas, en pleno siglo XXI, sigamos jugando como niños, que nos encanta el fuego, con todo el tema de los petardos. ¿Qué te parece a ti todo esto? Bueno, me parece que hemos empezado fuerte. Hemos empezado fuertes porque la verbena de San Juan, evidentemente, pues el estar a favor o en contra es uno de los temas de controversia ya casi de los últimos años por estas fechas. Yo soy un poco amigo, como bien sabes, de las prohibiciones e inclusive casi de las restricciones. Creo que las cosas se deben de regular y se deben de pactar, ¿no? Creo que la verbena, evidentemente, es se conjuran muchas cosas y la más importante es la tradición. Y que sea algo tradicional no significa que no sea algo revisable y que se deba de mirar, ¿no? Porque hay algunas celebraciones que, por ejemplo, estas que ponían a los animales que bengalas en los cuernos a los toros
Y a mí me parece absolutamente aberrante y absurdo, y creo que esto, por más tradición que fuera, esto sí que se debe de prohibir, porque es antihumano y es anti todo. O lanzar una cabra desde un campanario. Madre mía, es que somos... Es de salvajes. Yo, sinceramente, o la celebración sí que me declaro manifiestamente antitaurino, y esto sé que también es como otra controversia, pero cada uno tenemos nuestra opinión, ¿no? Volviendo a la verbena de San Juan, está claro que el uso de la pirotecnia conlleva muchos peligros, empezando por el propio físico, pues de muchas personas que acaban con lesiones serias, con quemaduras de primer grado, como ya apuntabas, y el riesgo de incendio, que en estos momentos es muy elevado. Venimos de una temporada, de una sequía terrorífica. Estamos en una sequía terrorífica. Y además en los últimos días ha estado lloviendo, con lo cual se origina... la lluvia lo que hace además es que en las zonas más rurales pues crezca hierba, y esta hierba, a la que deja de llover, se seca y se convierte pues en casi en pólvora. A la que hay un chispazo, pues las probabilidades de incendio, se multiplican por 1000, ¿no? Y solo que gire un poquito de aire también. Pero esto es algo que desde los municipios aparentemente está regulado. Y existen normativas que prohíben el uso de la pirotecnia o encender fuego a una distancia determinada, pues a 50 metros o no sé cuántos metros exactamente. Insisto, porque esto va fijado por pueblecito, de la prohibición de hacer uso de esta pirotecnia a una distancia determinada de seguridad. Lo que es absurdo es que tenga que estar esto regulado. Yo creo que las personas ya deberíamos de tener una conciencia. Creo que ya tenemos todos, sabemos que el fuego y un campo seco es equivalente a un incendio. Entonces no sé por qué nos cuesta tanto comprender esto. Aquí donde vivimos nosotros, que es una zona rural, cada año, aún existiendo una normativa municipal, veremos la noche de la verbena un montón de petardos tirados justo al lado de un campo que está pues un poquito seco y con un peligro extremo. Es absurdo que la gente haga mal uso de ese derecho. Yo creo que coartar los petardos a lo mejor sería muy grave, y lo que deberíamos es de concienciar mejor a la gente. Sí, y tú has planteado también un tema, ¿no? Lo que decimos, los incendios al lado, la pirotécnica al lado de los campos. Bueno, el absurdo es a veces la falta de conciencia en este caso, ¿no? Porque cuántas veces salimos al campo o salimos a los bosques y dejamos basura y dejamos cosas que se pueden incendiar, o hacemos práctica de hogueras en sitios que no se pueden hacer. Igualmente, hablando de tema de conciencia, del absurdo de la falta de conciencia, ¿no? Es que somos realmente así, es un tema también de civismo, ¿no? También nos lo encontramos cuando se celebran los mercadillos, y todos sabemos, o no sé si algunos habéis parado a ver después cuando han recogido las paradas, cómo se queda todo, ¿no? Lleno de basuras, de perchas por el suelo, de plásticos, de bolsas. Bueno, no pasa nada porque ya luego viene la brigada, ¿no? Tenemos ese punto de que vamos por el mundo tirando de todo, claro. y ahí estamos, ¿no? Pero es que esto sí que es un tema de concienciación que viene también con una base de educación. Mira, en el último mundial hubo una afición que ejemplarizó a todo el mundo, que fue la afición japonesa. En los estadios se veían cómo entraban, pues bueno, cuando jugaba la selección de Japón, cómo entraban sus aficionados, y como todos, pues con sus gritos, con sus perritos calientes, con sus banderolas, con todo. Una vez concluido el evento deportivo, en la zona en la que habían estado estos señores, es que quedaba limpio como una patena. Pero limpio no, o sea, más limpio que cuando habían entrado. Y claro, esto ya forma parte es algo cultural. Es que esta gente ya entra, no les entra en la cabeza abandonar un lugar dejándolo lleno de mierda. Y aquí tenemos un problema con esto que apuntabas de los... Aquí, como tenemos la certeza de que alguien vendrá por nosotros a recoger la mierda, pues somos unos cerdos. ¿Y por qué somos unos cerdos? Porque llega la noche de la verbena de San Juan y, por ejemplo, algo que a mí
ahora hablaremos de absurdos y de incoherencias. Por ejemplo, las playas. Las playas durante la noche de la verbena de San Juan es uno de los escenarios preferidos en las zonas costeras para poder practicar esta celebración. Y además es razonable, ¿no? Porque es un punto en el que la gente puede hacer uso de estas, puede hacer una hoguera, puede tirar los petardos. En primer lugar, en una zona que está más alejada del núcleo urbano, en una zona en la que el fuego es más controlable porque es bastante improbable que se pueda hacer algún tipo de incendio y puedes tirar petardos, incluso molestar menos a la gente del núcleo urbano, etc. Pero claro, ¿cómo quedan estas playas, ¿no? durante esta noche de celebración? Llenas de mierda, pero llenas de mierda. ¿Por qué? Has dado la clave en otro absurdo, ¿no? Es el absurdo de que, como sabemos que viene gente detrás limpiando, pues ya no tenemos esa cultura, ni esa conciencia, ni esa educación, ni ese civismo de, oye, da igual que venga otro limpiando. En mí está no tirar las cosas en el suelo, por ejemplo. Claro, pero en Japón también existen brigadas de limpieza. Sin embargo, pero es lo que decimos, es que el absurdo es que aquí en este país o en muchas sociedades lo que tenemos es esa cultura, ¿no? De que sabemos que vienen detrás y ala, pues no nos importa. Eso es un absurdo. Y entre todos tenemos que ser cívicos. Claro, y luego, además del absurdo, está la incoherencia, ¿no? Porque durante esta noche de verbena se permite... Claro, lo que está permitido es no ser un guarro, pero se permite ser un guarro esa noche porque... Guarro y guarra. ¿Eh? Guarro y guarra. Bueno, sí, vale, y guarre también, ¿no? Pero, como decía, durante esta noche hay casi barra libre para poder ser incívico durante la celebración de esta festividad, de la cual, insisto, yo no soy para nada contrario y me gustarán más o me gustarán menos la pirotecnia, pero bueno, también comprendo que haya gente que sí que le gusta y, oye, pues hay que respetar todo, ¿no? Además que hay muchas familias que sustentan su economía familiar en gran medida en la venta de estos de pirotecnia, precisamente durante estas celebraciones. Y bueno, hay que buscar un equilibrio. Pero volviendo al tema del incivismo, ¿no? Pues esta noche, como decía, por enésima vez hay una especie de barra libre para ensuciar y, sin embargo, hay algo para lo que nunca existe barra libre, ¿no? Es curioso que a nosotros se nos permita ser unos incívicos durante una noche, absolutos incívicos, y, por ejemplo, tengan los perros vedada la entrada a las playas prácticamente durante todo el año, no solamente en las temporadas altas, sino durante todo el año, porque hay unas ordenanzas municipales que consideran que es de incivismo y de suciedad, pues que un animal que prácticamente no ensucia, el que es un guarro no es el animal, es el dueño del animal. O somos nosotros más. Vale. Con lo cual, fíjate, ¿no? Volvemos a este absurdo. Aquí entramos, como siempre, en las prohibiciones que yo me estaba quejando. Se prohíben que entren perros en las playas. No, ¿por qué? Lo que se tiene que prohibir... Regular, en todo caso. Las situaciones se tienen que regular. Claro, es que lo que no se puede es que un señor sea un cochino y que vaya con su perrito, que haga sus cositas, haga su caquita y lo deje ahí tirado en la playa. Pues no, hombre, pues eso es lo que debería ser sancionable. Pero bueno, es incoherente. Antes nombrabas los mercadillos. Yo creo que en el 110% de los mercadillos que he visto, es decir, la totalidad más un 10% que aún tengo que descubrir, es deleznable. Es deleznable como queda. O sea, ves cajas de trozos de lechugas, plásticos, mierda en general por todos lados. ¿Pero por qué? Porque existe esa conciencia de ya vendrá alguien que cobra para esto y ya pasará a recogerlo, y entonces hago lo que me sale de las narices. Más absurdos, un poquito relacionado con el tema, pero abierto un poquito más y ampliado. El tema de la contaminación y las recogidas de basuras. ¿Qué te parece? Otra controversia, otro tema absurdo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Desde Europa nos viene la directiva de regular todo lo que son los residuos y en este caso hacer mucho más reciclaje. Por ejemplo, en España es uno de los países que la cuota de reciclaje es muy, muy mínima, ¿vale? Y para ello tenemos políticas lumbreras, vamos a llamarlas así,
que vienen a traer iniciativas que al final lo que están provocando es, en este caso, que veamos mucha más basura por calle. El efecto contrario. El efecto contrario. Dices tú, bueno, es absurdo, ¿no? Viene a través de prohibiciones, en este caso más que de regulaciones, de limitaciones y de sanciones, pero es que el efecto realmente ves que no tiene ninguno, no es positivo el efecto. No, y de hecho, bueno, en la población de la que nosotros vivimos, de golpe porrazo, un buen día, el excelentísimo ayuntamiento decide poner en práctica el puerta a puerta. Puerta a puerta, para quien sea alguien que no lo conoce, es un sistema en el que de recogida de basura controlada y para favorecer el reciclaje. Y consiste en que tienes que tener por cojones en tu casa dos cubículos, uno rojo y uno marrón. En cada pueblo es distinto, he visto diferentes pueblos y cada pueblo tiene el suyo. Y en el que en uno tienes que poner los residuos orgánicos, en el otro tienes que poner papel y cartón un día, y la recogida final queda, que esto es acojonante, ¿no? Queda limitada cada día de la semana se realiza una recogida distinta. No sé, esto me lo invento, ¿eh? Los lunes, orgánica y cartón. Los martes se hacen recogida de cristales y no sé qué. Y así sucesivamente, con lo cual ya nos obligan a tener que hacer un cálculo de qué es lo que vas a comer, por ejemplo, en verano. En verano, esto que nos gusta comernos, unas gambitas, pues hay que ir con un ojo tremendo, porque como cojas el día, como te comas las gambas el día que no hay recogida de orgánico, la que tienes liada es pequeña en casa, porque con las altas temperaturas y con el residuo pues se va a hacer una caquita. No, y todo esto también va mucho más allá, porque el sistema de recogida puerta a puerta lo que se basa es, como bien decías, es la recogida, la diferencian por días y además tiene un horario. Tienes que bajar la basura dentro de un horario para que te hagan la recogida. Y luego, si no estás o te has ido a cenar fuera y llegas más tarde, ya te espabilarás. Sí, pero aquí antes, para mí el absurdo, y perdona, es que hay una cosa que tengo en mente, si no se me escapa. El absurdo, la brillantez, ¿no? Estaba haciendo un poco la coña de en qué consiste la recogida, pero la realidad es lo completamente absurdo. Esto no parte de una directiva europea, esto parte de la interpretación de una directiva europea que lo que hace además es poner dinero, y los ayuntamientos lo que hacen es poner la mano e intentar adaptar en la medida posible esta directriz, además de que existen, y además de forma aprobada, todo un tema de comisiones y demás en las fabricaciones de cubículos. Aquí, por ejemplo, donde vivimos, se ha convertido, tú lo apuntabas antes, es una guarrería ir por las calles ahora, es asqueroso encontrarte un montón de cubitos donde antes habían un cubo de reciclaje, un cubo de recogida de cristales, un cubo de recogida de cartones genérico. Bueno, un contenedor grande. Efectivamente. Pues ahora encuentras 200.000 cubitos rojos, 200.000 cubitos marrones, que lo que hacen es cargarse por completo la esencia de la calle. Y además hay una cosa que es acojonante, ¿no? Porque resulta que estos cubitos llevan un código QR con tus datos personales. Con lo cual esto es una violación flagrante de tu intimidad, porque hay alguien, para mí no autorizado, porque para mí un recogedor de basura no es una persona cualificada para estar manejando mis datos, y una empresa subcontratada. Privada. Es que tú en ningún momento has firmado el consentimiento de eso. Privada, y si lo has firmado te han engañado. No se ha firmado. Y si te han hecho... Y ya no solo eso, es que el sistema, hablando de cosas absurdas en cuanto a este sistema, ¿no? Te encuentras que vas a bajar la basura, por ejemplo, y te encuentras algo en tu contenedor, por ejemplo, que no es tuyo. Claro, justamente... O que te has equivocado del día, porque claro, te vuelves loco, porque aparte del día a día, con la de cosas que tenemos mentales que controlar, además tienes que controlar qué tipo de basura me toca hoy. Entonces, por casualidad, me equivoco y resulta que no te lo recogen. Te dejan la etiqueta y encima, cuidado, no se repita que te sancionan, con lo cual la basura sigue quedándose ahí y tú que haces vuelta a subir la basura. O sea, es absurdo. Y absurdo es que la gente ya llega un momento que se cansa y lo que hace es directamente tirar bolsas
de basura sin identificar, o sea, todo mezclado, en medio de la calle. Con lo cual vas paseando y vas viendo bolsas de basura acumuladas por ahí y nadie recoge. Y seguimos tirando cartones en las zonas de campos y seguimos tirando de todo, porque además vienen de poblaciones, otras poblaciones, y te lo van tirando por ahí con el coche. Además encuentro con esto que no tiene ningún sentido. Y ves cabezas pensantes, por decirles de alguna manera correcta, defensores, porque yo he escrito particularmente en algunos foros de nuestra población protestando por este sistema que es aberrante. Tengo que recordar que a la señora Colau, mi amiga, ya se lo cargaron porque la población se negó y porque no tiene ningún sentido, como muchas otras cosas de las que hacen, pero hay otras poblaciones como la que estamos, en las que están activos. Antes te decías una cosa, tú ahora tienes un vecino cabroncete y si te quiere joder, no tiene más que coger, bajar un poquito más tarde que tú, con la basura y poner, el día que toca orgánico, pues ponerte cartón en tu cubilete. O es igual, poner orgánico con una bolsa de plástico que no sea la bolsa de basura, que no sea del color, porque además es la hostia. Tenemos catadores, los basureros son catadores de plástico, o sea, simplemente tocándolo ya saben si es un plástico reciclable y te pueden multar y sancionar. Con lo cual, esto es me están ustedes controlando con un código QR las veces con las que yo hago uso de la basura, y si soy más o menos cívico, yo digo, esto, el ayuntamiento es de gilipollas. Es absurdo. Y cuando encuentro vecinos que aquí no puedo ser, aquí lo siento, no puedo ser ni siquiera respetuoso, gente que dice, es que, claro, esto es culpa de que la gente no ha sido cívica. Usted es tonto. Usted es tonto a las 3 y no se lo han dicho, yo se lo digo ahora, usted es tonto. Lo que era una vergüenza es que, por ejemplo, en las calles te encontrarás en una punta de la calle los contenedores verdes de recogida de basura orgánica. En el medio de la calle te encontrabas un contenedor de recogida de cristales. En la otra punta de la calle te encontrabas un contenedor de recogida de cartón. Con lo cual era un pitote. O sea, la gente tenía que hacer maratones para ser cívico. Tenía que hacer unas maratones acojonantes. No, yo le decía, hombre, señores del ayuntamiento, en lugar de ser ustedes tan listos y de obligarnos a tener en la cocina 25 cubiletes y un montón de mierda, ¿vale? Pues pongan contenedores en la entrada de la calle, contenedores en el medio de la calle y contenedores al final de la calle, pero no uno de cada. No uno de orgánico en un lado, uno en el medio, sino en el principio de la calle. Contenedor de recogida de cristales, de cartones y de orgánico. En el medio de la calle, exactamente igual. Y además, otra cosa, ¿no? Que esto también me hace muchísima gracia. Las incoherencias, ¿vale? Porque se nos han vuelto todos los ayuntamientos súper mega ecologistas, súper mega verdes. Que está bien. Pero entramos una vez más en el absurdo. Porque sí, es súper mega guay, súper mega ecologista tener la recogida selectiva dividida por días, sectorizado con el tipo de bolsa que se permite para cada uno de los diferentes pozos que nosotros podamos poner. Porque para el papel hay que tener una bolsita de papel, para el orgánico una bolsita de plástico reciclable, digamos, de un color específico y un sabor que puedan distinguirlo bien. Pero coño, resulta que ahora el camión de la basura, que antes tardaba, 3 minutos en hacer una recogida, ahora necesita 20 y tantos minutos para cada calle, al menos la nuestra, que es pequeña, 20 y tantos minutos, con lo cual están jodiendo porque el camión hace un ruido que no veas, además de que sube olorcitos poco agradables durante mucho más rato. Y ese camión está contaminando mucho más, porque la gasolina, que ese es otro de los grandes, de las grandes prohibiciones ahora de municipales, ese camión está siendo poco cívico. Me está molestando porque está haciendo un montón de ruido y además, es absurdo. Bueno, entramos en los absurdos de cómo se regulan a veces las situaciones, ¿no? Y que es lo que decíamos, todo el tema de reciclado, gestión de los residuos y demás, con la contaminación que estamos teniendo y que estamos provocando en el planeta, pues quizás el absurdo sería favorecer políticas más de concienciación y educación que no de restricción
de que te tienen todo el día esclavizado, pendiente de qué tipo de basura tienes que bajar y los horarios, y sancionadora, ¿no? Porque además nos encontramos con los temas estos de que te sancionan si te equivocas de la basura o cualquier cosa. O sea, es como el absurdo, ¿no? Porque al final políticas de este tipo que están ayudando, no están ayudando a resolver el problema. O sea, la resolución del problema pasa por la educación y la concienciación, y aquí están haciendo todo lo contrario. Y si te parece, cambiando un poquito más a otro tipo de temas, siguiendo con los absurdos, comentabas tú antes lo de los camiones, grandes absurdos, ¿no? El tema del consumo de los coches, los vehículos, las retenciones, el consumo de los carburantes, cómo limitan las ciudades la entrada de vehículos o la circulación de vehículos, cuando nos encontramos que por otro lado están llegando los grandes barcos que atracan en los puertos, que son en proporción los grandes contaminantes, o cómo se celebran cumbres políticas y va todo el mundo con su avión privado, ¿no? Y los aviones, los grandes contaminantes también, ¿no? Y cómo nos encontramos con políticas todavía como la fabricación de coches, con el dilema que tenemos, ¿no? De si eléctricos o de gasolinas, y que al final los grandes fabricantes están diciendo no, pasamos de los eléctricos porque al final es la gasolina y esto es lo que hay. Y al final las políticas las están decidiendo los fabricantes, más que la clase política y dirigente, que es la que debiera reorganizar, que a todo el mundo elegimos, ¿no? Para que nos guíe como sociedad. Otro tema lleno de absurdos, ¿no? ¿No te parece, Juanjo? De absurdos y de controversia, sí. El tema de la automoción. Bueno, has introducido varias cosas, ¿no? Muchas variables relacionadas con la automoción. La primera que comentabas creo que era la regulación y prohibición del uso de vehículos. Para mí es otro absurdo, ¿no? Como ciudades como Barcelona, como Madrid, las grandes urbes están limitando y prohibiendo que ciertos vehículos puedan circular. Y hombre, yo estoy de acuerdo en que tenemos que dar un paso adelante importante y etc. Pero lo primero es que ya lo que no podemos es resolver un problema gravísimo en un día. Es imposible. Esto lo hizo Dios, según la Biblia, construyó el mundo en 7 días, pero la realidad es que nosotros nos lo hemos cargado en 100 años o en 100 y pico, y ahora no podemos pretender recuperarlo todo. A mí me parece muy absurdo, con esto que decías de la regulación, ¿no?, del uso de vehículos y entrada, es que cada año te estén obligando a pasar una inspección técnica de vehículo, la famosa ITV, que a través de esta prueba, una de las cosas que hacen es un análisis a través de tubo de escape, de la contaminación, del nivel, ¿vale?, de la polución que produce tu coche, acelerándote, etc. Y ahí esa es una prueba objetiva que sí que puede determinar si tu coche está dentro o fuera de los parámetros para poder circular o no. Pero no, llega alguien, gente sin cultura, gente sin ningún tipo de recursos, como la señora Ada Colau, ¿vale?, y determina, ella y su equipo de cracks, Madrid también, y determinan que un vehículo, 2 coches idénticos, el mismo día de fabricación, exactamente igual, uno matriculado el día 31 de diciembre del año X y otro matriculado el día 5 de enero del año X más 1. Uno puede circular porque tiene una placa, un distintivo verde, y el otro no puede porque es amarillo. Si es el mismo coche. Entonces, a ver, ¿por qué no están obligando por un lado a pasar ITVs, inspecciones técnicas, a través de las cuales se hacen pruebas objetivas, y por otro lado nos restringen el uso de un vehículo que puede estar perfectamente nuevo, pero que han decidido, mira, por matrícula, por modelo, porque nos sale de las narices, no puede circular? Claro, porque justamente tú has dado la clave. En la ITV se pasa un examen técnico, una valoración técnica. Y en cuanto a la regulación de los vehículos en las ciudades, están tomando no ese valor, sino simplemente la matriculación de un coche, que puede ser el coche matriculado con fecha 31 de diciembre del año tal, y el siguiente coche, el 1 de enero del año siguiente, puede entrar en la ciudad a diferencia del otro.
O sea, pero si es el mismo coche, hablamos de un año, de un día Claro. que supone la matriculación. O sea, el criterio no me es válido. Se están restringiendo y se están realizando toda una serie de políticas y de cambios en cuanto a lo que es la organización de la circulación en las ciudades, que más que favorecer estas políticas de contención de la contaminación, lo que están haciendo es dispararlas, porque a la que ralentizan la circulación o colapsan la circulación de la población con los vehículos, sabemos que eso es el efecto es contrario. Claro, claro. Y luego, no solo es contaminación, a nivel del tubo de escape y demás, sino contaminación acústica, porque todos los coches parados, estrés en la población, en los ciudadanos. O sea, es que está lleno de absurdos todo esto, ¿no? Sí, es completamente absurdo y creo que es uno de los temas que encaja perfectamente en el podcast de hoy. Otro de los temas que me parece que requiere una revisión, al menos en este país, y de regulación, ¿no? Antes decíamos, se restringe el uso de los vehículos en las entradas de las grandes urbes, pero, ostras, yo cada día tengo que hacer 48 kilómetros, 49 de ida para la oficina y otros tantos de vuelta. Cada mañana, todas y cada una de las mañanas encuentro unos atascos de mil demonios. Y en cuanto a atascos, yo hago uso de autopistas y es que no me parece razonable lo que me encuentro todos los días. Claro, es verdad que nos encontramos muchos coches que hay una única persona que va en el coche. Yo soy uno de ellos. Yo voy solo, no comparto el coche con nadie. Pero es que no tengo nadie con quien compartirlo. A mí que me vendan historias, otro absurdo, ¿no? Que te quieran vender que ahora para ser un hombre de bien tengo yo que preocuparme de buscar a alguien que me acompañe. No. Los cojones. O sea, eso no puede ser. Y ni lo va a ser. Yo no pienso compartir mi espacio con nadie. O sea, es que hasta aquí habríamos llegado, que ya me estén obligando a tener que hacer uso de esto. Pero quiero ir más allá. Todos sabemos que hay 2 horas, 3 horas que son puntas, que son desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, que es la hora en la que la gente que vivimos fuera de donde está situada nuestra oficina, tenemos un horario de desplazamiento, además de los colegios. Bueno, son horas punta. Pues hombre, habría que restringir, por ejemplo, la circulación de los camiones. Lo siento mucho, señor camionero, si usted me está escuchando, no va en contra de usted, ni muchísimo menos. Esto en Italia ya se hace. En las horas de mayor afluencia, y aquí también se hace, los días festivos, los días de operación salida, se restringe el tráfico de camiones. O sea, no es nada grave ni atenta contra nadie, todo lo contrario. Además, se les permitiría que el abuso que muchas veces se hace de esta pobre gente y que les obligan a tener unos horarios, a lo mejor lo tendría más controlado. Pero no tiene ningún sentido encontrarte 1.000 millones de camiones con 1.000 millones de coches y además que provocas es un colapso tremendo. Otro absurdo. En esta misma autopista, en el que no se restringen el uso de camiones en unos horarios que deberían de estar restringidos, lo que dicen es, como hay muchos accidentes, vamos a bajar 20 kilómetros por hora la velocidad. Donde antes se podía ir a 120 por hora, se va a 100. Pero ¿quién es el atontado que llega a esta conclusión? O sea, ¿cómo se puede ser tan incapacitado? ¿Cómo se puede ser tan sumamente, lo siento, imbécil para llegar a una conclusión de este tipo? Bajo 20 kilómetros por hora porque así reduciré los accidentes. Pues bravo por el tonto a las 3 que ha determinado esto, porque hay el mismo número de accidentes o más. Esto simplemente es una norma para poderte poner un día a otro señor con uniforme, con un radar o las cajitas de mierda, estas naranjas que te ponen para cazarte, donde estabas acostumbrado a circular a 120 kilómetros por hora, ahora a 120 te la van a meter, ¿vale? ¿Quién puede ser tan avispado de pensar que por ir a 120 km por hora vas a tener menos accidentes que 100% en una autopista de 5 carriles? Bueno, porque de nuevo entramos en un absurdo, ¿no? Al final parece que las medidas que toman, en este caso, están más orientadas, correcto, a un afán recaudatorio que no a una acción proactiva para reducir, regular o gestionar todo este tema de las retenciones y la circulación, que al final, de nuevo, vuelve a ser un tema también
cómo nos entraríamos aquí un poquito en el más genérico, ¿no? Que sería que en qué medida muchas veces las acciones y las disposiciones legales de los partidos políticos y los gobiernos, el absurdo, ¿no? Buscan el afán económico más que el afán educacional y de educación, sí, y de conciencia, con lo cual se están resolviendo los problemas. O se quieren justificar poniendo medidas que no sirven para nada, porque yo no entiendo. Yo además entiendo que es muy arriesgado cuando tú tomas una medida que es antipopular de bajar de 120 km por hora a 100, es antipopular, absolutamente, porque nos cabrea a todos. Porque no tiene ningún sentido que en los años 70, cuando se hicieron muchas de las autopistas y carreteras, con coches que contaminaban mucho más, con coches que frenaban muchísimo menos, con coches que tecnológicamente eran más peligrosos, no hubiera una restricción, y hoy un tonto a las 3 decide que es mucho más seguro circular a 100 km por lugar de a 120. No tiene ningún sentido, pero ninguno. Sobre todo cuando, por ejemplo, te encuentras que hay tramos en los que circulas, que a lo mejor vienes de una bajada y simplemente la inercia del coche, sin pisar el acelerador, ya te están poniendo un radar de velocidad que te pasa de a lo mejor de 100 a 80 en cuestión de nada, de distancia, y simplemente con la inercia de la bajada, como decía, ya estás superando esa velocidad. Bueno, eso lo encuentras en Barcelona, en las rondas. Claro, entonces estás viendo que por un lado están poniendo esos controles de radars y a lo mejor están dejando de lado, por ejemplo, tener más presencia de agentes en las autopistas y carreteras que, por ejemplo, controlen temas de alcoholemia, porque hay mucha gente que va bebida o va drogada y va con el tema, y eso provoca accidentes. Pero eso no se controla la velocidad, porque es donde te pueden pillar y multar. Y otra cosa que es muy divertida, ¿no? Porque resulta que nos vuelven, como siempre, este trato infantil de restricciones, de prohibiciones. Sin embargo, no hacen una política, no existe ese asuntos internos, ¿vale? Que diga, mire, yo he estado circulando por una vía pública que está hecha una verdadera mierda. Ustedes están robando unos impuestos, porque esta es la sensación que tenemos aquí en España. En Holanda no pasa. No, claro. En Holanda el ciudadano de a pie no tiene la percepción, paga más impuestos que nosotros, la presión fiscal es muy superior a la nuestra. Sin embargo, la percepción del buen uso de estos impuestos cambia respecto a la nuestra. Claro, si tuviéramos asuntos internos que fuera por una vía pública y dijera, mire, esta carretera no es un problema de que la gente circule a 80 por hora, o circule a 100, o circule a 200. El problema es que esta carretera está hecha una mierda. Hay que cambiar el pavimento. Bueno, eso es otro. Hay que cambiarlo. El mantenimiento, ¿no? Hay que mantenerlo y hay que hacer... Porque no podemos estar criminalizando permanentemente a la población. Mire, yo lo que no entiendo es que en Alemania las autobahn no exista, en la mayoría de ellas, no exista limitación de velocidad. Eso sí, la gente está muy bien educada, porque en Alemania, fuera de las zonas de libre en las que no existe restricción de velocidad, el ciudadano de a pie está mucho más concienciado de que si hay que conducir a 80 por hora, va a conducir a 80 por hora, si hay que conducir a 60, va a conducir a 60. También hay radares, y también hay infractores, pero hay menos que aquí, y hay una educación. La gente ve con malos ojos a quien circulan con exceso de velocidad. Sin embargo, en las autopistas no existen estas tonterías. Cada uno circula, las autopistas existen para esto, para que son vías rápidas. Claro. Lo que no podemos convertir una vía rápida es en una vía absurda, porque vengan partidos disfrazados de verde y te estén diciendo que que esto lo hacen por nosotros. Y esos mismos políticos, después te encuentras los vehículos oficiales en los que van dentro sentados, ¿vale? Porque no los hemos encontrado por la autopista unas cuantas veces, y van con unos Audis, unos carracos que te cagas, y van a lo que da el coche. Echándote van 3 coches oficiales y te van expulsando de la izquierda porque van zumbando como Dios pagaba. Ellos no tienen problemas de radares y sus coches no deben de contaminar. Bueno, esto es un poquito estos absurdos que se dan cuando nos encontramos con estas situaciones de, por ejemplo, absurdos, ¿no? Un poco relacionado con este tema, pero ampliando un poquito más el abanico. Para todos los trabajos que te piden una titulación, y por ejemplo en este país nos encontramos que los políticos no son ni profesionales ni formados, con lo cual ¿qué tipo de medidas van a adoptar?
no nos sorprendamos. Cuando nos encontramos en esta situación, lo que decía, es lógico que nos encontremos con medidas absurdas. Y además, otro absurdo con todo el tema de la política, es que al final el ciudadano, con nuestras votaciones, tenemos lo que votamos, es que al final también somos absurdos votando, ¿no? Tenemos una representación que se da en sí, que es absurda porque es de personas o de personal no cualificado y no profesional, que no tiene esa formación y ese conocimiento, con lo cual ya nos encontramos las medidas de después que nos encontramos, que son totalmente controvertidas, además de absurdas, y luego tenemos el tema de no solo le vamos a echar la culpa a todo lo que es el estamento político, ¿no? También lo absurdo que somos como ciudadanos cuando en las votaciones nos dedicamos a jugar al ahora tú, ahora te castigo a ti, ahora te castigo a ti. Claro. A ver, es todo favorece al final luego el panorama que nos encontremos, ¿no? En la realidad que nos encontramos. Gandhi decía en una de sus célebres frases que cuando un país está gobernado por un imbécil es porque representa muy bien al electorado que le ha escogido. Y esta frase no puede ser más cierta. Y hablando de absurdos de representantes legales, ya no hablemos de los absurdos que ya en alguna otra ocasión lo hemos comentado y nosotros lo debatimos mucho, ¿no? De encontrarnos en una sociedad estamentos que ni siquiera han estado elegidos y están ahí con ese rol, nutriéndose de la economía, de los impuestos de todo el mundo y viviendo a cuerpo de rey, nunca mejor dicho. O, por ejemplo, un estamento como la Iglesia, con la riqueza que tiene y en este caso que ni tribute, ¿no? O sea, más absurdos. Sí, pero vayamos por partes, porque si no estamos introduciendo muchos absurdos y creo que además son suficientemente interesantes como para irlos nombrando, aunque solo sea un poco pequeñas pinceladas. Tú antes decías algo interesante, ¿no? Respecto a la política, ¿no? Respecto a la representación que tenemos en estos momentos. Y para mí, ahora añadiré un punto de peligro que me empieza a preocupar muchísimo. Lo que no puede ser es que haya gente sin ningún tipo de titulación, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de experiencia, que ocupen cargos de máxima responsabilidad en la administración pública. Lo siento, me tengo que volver a acoger a mi ejemplo preferido, que es la señora Ada Colau, que no tiene estudios, que no tenía ningún tipo de experiencia, simplemente era una activista social que se popularizó en su día y que un buen día decide presentarse a la alcaldía de Barcelona y el grupito, lo siento, de tontos de turno la votan. Pero como Ada hay muchos, ¿eh? No, pongo un ejemplo, yo pongo los ejemplos de lo que conozco, de lo que no conozco no puedo hablar. Bueno, en el gobierno de España, por ejemplo, sí. Déjate ir. Bueno, sí. Bueno, en el gobierno de España es muy absurdo que en una época de crisis, por ejemplo, tengamos como ministro de Sanidad a un filósofo. Pues hombre, manda cojones, o sea... no tiene ningún sentido. Manda cojones que el ministro de Defensa no sea un exgeneral, un exmilitar, que sería lo deseable, ¿no? Exactamente igual que en el Ministerio de Salud, lo lógico, lo deseable sería que hubiera una persona con la experiencia, con los conocimientos suficientes para saber además cuáles son las necesidades. Un profesional del sector, al final. Ni más ni menos. Claro, que cada una de las diferentes carteras ministeriales estuvieran representadas por personas con una formación y con una experiencia contrastada. Esto de alguna manera sí que es verdad que contradice los principios de la democracia, ¿no? En las que dice que cualquier ciudadano tiene derecho, ¿vale? Y sin ningún tipo de discriminación a presentarse. Todo esto es mentira. Pero con preparación, por Dios, que si no, ¿cómo vas a realizar ese trabajo? Por supuesto, es que sería necesario y obligatorio que existieran unas pautas mínimas. Lo que no puede ser, lo que es absurdo es que para ser alcalde de una ciudad como Barcelona se pueda presentar cualquier tonto, ¿vale? O tonta. O tonte, ¿vale? Y sin embargo, para esa misma alcaldía, para entrar como recepcionista de la oficina de cualquiera de las oficinas que representan a la administración, tengas que tener una preparación brutal, tengas que hacer unos exámenes brutales y tengas que hablar 25 idiomas. No sé, yo creo que es contradictorio, ¿no? O sea, el máximo exponente de la alcaldía puede ser un tonto, tonta, tonte,
¿vale? Ya que estamos ahora con otro absurdo, que ya hablaremos también de esto de... Bueno, es igual, no me la cuento. Y sin embargo, para ser funcionario, el nivel de exigencia es espectacular. Cuando el funcionario no toma decisiones. Sin embargo, el político sí que está tomando decisiones de importancia, de relevancia, que trascienden a millones de personas, o a cientos de personas, o a miles de personas en los pueblos. Esto es increíble. Es un absurdo, pero es un gran ejemplo de cómo funciona el sistema y de la corrupción del sistema que existe, ¿no? O sea, realmente es un absurdo, pero es un ejemplo visual, ¿no? Y seguimos perpetuándolo y seguimos aceptándolo como algo natural. Y lo aceptamos, lo votamos y participamos de ello. Pero esto al menos lo votamos, ¿no? Y eso ya somos tontos. Yo decía antes que me preocupaba una cosa. Es que como al final acabamos votando verdaderos ineptos, y como antes apuntabas otra cosa también muy interesante, que es que en este país ejercemos mucho el voto de castigo. O sea, no existe... Hay muy poca gente. Yo, desde luego, me he encontrado a muy pocos que se lean los programas electorales. Me he encontrado a muy poca gente que conozca de forma fehaciente qué es lo que propone cada partido, sino que básicamente pues te encuentras pues a unos, no sé, pues ya por meter el dedo en la llaga, pues que yo soy el más independentista, pues voto en el partido independentista. Yo soy ultra mega cero independentista, pues voto a este partido que va en contra del independentista. Yo soy anti no sé qué social, pues voy a votar a este. Nos quedamos con la primera página y no con lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo que pasa? Que al final acabamos votando a incapacitados. El votar a incapacitados lo que al final nos conduce a personas no resolutivas, a gente que es incapaz de resolver de forma política los problemas sociales que tenemos, y con lo cual nos acabamos frustrando. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Que acaba generando la proliferación de partidos populistas que son muy peligrosos, que vienen con un discurso muy bien enlazado, con discursos prácticamente hitlerianos, que es como por definirlo claramente, en los que no buscan soluciones a los problemas, sino que apuntan a culpables directamente. Y a mí esto me produce un verdadero espanto, porque al final es gente muy peligrosa. Este tema es que lo presentamos como un absurdo, pero realmente es un tema muy complejo, que tiene muchas connotaciones y variables a tener en cuenta, ¿no? Sí que es verdad todo lo que estamos hablando, el absurdo, ¿no? De que sean representantes legales que realicen un trabajo, pero que no estén cualificados para ellos. Eso es un absurdo, ¿no? Porque para el resto de puestos de trabajo, para el resto del mundo laboral, sí que se requiere. ¿Tú te imaginas a un jefe de cirugía escogido por el pueblo, entrando no sé, a corazón abierto en una intervención quirúrgica? Es verdad que nadie se imagina a un cirujano sin titulación, claro, sin experiencia. ¿Por qué lo exigimos para todo menos para los políticos, no? Claro, un cirujano tiene... Y la clase política ya se preocupa, ya tiene su interés en que esto siga así, porque claro, aquí generamos un sistema de corrupción increíble. Y bueno, aquí vivimos todos de la sopa boba, porque además estos políticos mismos, cuando dejan de ejercer como tal, otro absurdo, siguen cobrando una renta vitalicia, cuando además pueden seguir incorporándose después al mundo laboral. Que bueno, luego hablamos de otros temas derivados que no vamos a entrar, como son las puertas estas dobles. Los presidentes del gobierno que no hablaban inglés, es que es vergonzoso, es que hemos tenido y cuando digo titulación, ya no me refiero, porque insisto, a mí no me sirve de nada tener a un graduado en filosofía llevando la cartera ministerial de sanidad. Es absurdo. Es completamente absurdo, pero si vamos a tener al Máxim Huertas, que ya miras este hombre como ministro de deportes o no sé qué leches, un ministerio que alguien se había inventado, como otras tantas barbaridades, ¿no? Pero ¿nos hemos vuelto tontos o qué? Porque ahora diremos, sí, los americanos tuvieron a Ronald Reagan, que era actor. Bueno, los americanos son los americanos, pero aquí estamos aquí. Bueno, cada uno vemos que todo esto no es cosa de aquí solo, que esto está compartido en el resto del mundo. También está compartido en el resto del mundo, pero siempre miramos pero a mí me gusta reflejarme, y de hecho creo que es necesario reflejarse en las buenas políticas. Creo que hoy es absolutamente deleznable que los discursos políticos, y aquí es donde voy con la falta de preparación, con la falta de cultura. Vemos un debate en los diputados
y te das cuenta que hay unas discusiones, no sé, una falta de educación. Es que no hay debate. Es que no hay debate. Tú ves unos tweets que se insultan unos a otros. Claro, es que al final entran en lo personal y lo que se trata es de que gestionen lo colectivo. Es un sálvame constante. No me interesa a mí todo quién lo que ha hecho o no ha hecho. Es exacto. Indudablemente me interesa porque quiero que haya una ética, ¿no? En cuanto al personaje o la persona esta, o sea, no quiero que tenga un presidente que a nivel privado sea lo peor. Si quería personal, sí, pero sea a lo mí, peor. por ejemplo, pero bueno, a mí me da igual con quien duerma el presidente. Sí, o sea, claro, ese es el tema. A mí todo estos temas que son también muy americanos, Ahí es donde ¿no? estamos llegando. Donde la familia, los valores de la familia... Se está convirtiendo en una prensa amarilla la política. No, pero lo de aquí es mucho peor. Es que aquí ya no se entra en si se han acostado, porque todos, al final, quien más que menos, se van tapando las vergüenzas. Pero es que ves que los discursos, cuando tienen sus 5, sus 10, sus 15 minutos para poder hablar, se están descalificando los unos a los otros. No existen. No existe un discurso constructivo político. Son discursos de tirar balones fuera. Y fíjate que a mí hay una cosa que también me preocupa muchísimo. Que un gobierno, me da igual de izquierdas, de derechas, del centro o de ley. Cuando hay un gobierno que está, que ha sido escogido democráticamente, el resto de partidos no deberían de ver como un adversario o como un enemigo, sino para mí es absurdo que por sistema cada vez que hay una propuesta te la tiro para atrás. Claro, porque es la oposición, ¿no? Sí, bueno, pero aunque seas la oposición, yo creo que un gobierno responsable debe de escuchar a la oposición, porque la oposición seguro que tiene cosas, aunque no te guste el partido, aunque represente lo más, no sé, no te guste para nada su ideología, seguro que algo bueno puede aportar y tienes que escuchar y a lo mejor tienes que favorecer esa idea. Y exactamente igual que a la oposición, no tiene que estar simplemente para machacar al gobierno, para intentar tener su oportunidad dentro de 4 años. También se debe de apoyar. Claro. Porque si no, aportar, juntos. lo que dices tú, aportar, no solo decir, estoy esperando que te muevas para decir qué mal lo has hecho. Claro. Esto es lo peor. No. Y lo que hablabas antes en los debates, ¿no? Que es que se ha convertido en... escuchar un debate es alucinante, porque al final lo que hacemos es poner la atención en el otro, en lo mal que lo hace, lo que acaba de hacer o lo que ha dicho, y en el fondo lo que estamos haciendo es desviar esa atención para que no se focalice en mí como representante y no estén viendo a lo mejor lo que yo no estoy haciendo. Tú fíjate que ha habido una reducción en la participación. Vuelvo a hablar de la zona más de Cataluña, que es la que conozco y la que tengo más presente, pero podríamos hablar del resto de España, que ha sido bastante parecido. Yo creo que es muy preocupante ver en unas elecciones municipales un descenso de 12,5% menos de personas. Es muy preocupante porque ya de por sí este es un país en el que la gente sí que habla mucho de política en el bar, hay una política de cuñadismo, sí. Pero el domingo, si se tiene que ir a la playa, se va a la playa. En julio, ahora que nos han puesto las elecciones al Parlamento, al gobierno, te responden en un mes que es complicado porque hay gente que empieza las vacaciones. Un 12,5% menos de participación significa que existe un 12,5% de personas que no creen en ningún color ya. Que hay claro, y que se desentienden totalmente de lo que es el tema de la política. Pero no es desentenderse, es decir, es que no me siento representado por nadie. Yo me incluyo en este grupo. Fui de ese 12,5% de personas que a día de hoy no me siento representado por ningún partido, no me siento representado por ninguna tendencia, por nada. No, es que no ha habido nadie capaz de seducirme políticamente. Creo hoy sinceramente que no hay nadie ni preparado, ni nadie que me haya convencido, ni nadie que haya creado un programa político a la altura, constructivo, de verdad, pero constructivo de verdad y creíble como para que le vote. Y esto es muy peligroso porque sé que como yo hay mucha gente con más o menos racional y que esto al final acaba siendo el caldo de cultivo porque estamos inmersos en un problema muy serio, en una crisis muy seria
y con gente no preparada. Y esto acaba haciendo que surjan partidos políticos peligrosos. Antes apuntabas otro absurdo, ¿no? La monarquía. La Casa Real y la Iglesia. Casa Real. Bueno, vamos. Es absurdo que en pleno siglo XXI mantengamos un estamento que viene de la época medieval directamente. Claro, y yo lo siento mucho. Yo respeto que haya gente monárquica, pero esto ya es una institución que es heredada, no elegida, con inmunidad, con una serie de derechos y mantenidas por todo el mundo. Wow, aquí hay muchos absurdos. Hay muchísimo, y el principal absurdo es que esté sustentado porque te digan que esto se votó en la Constitución. Mira, oiga, o que se defienda que el señor este que cazaba elefantes es entre comillas, el padre de la democracia, porque siendo el heredero de Franco y pudiendo haber sido una persona que diera continuidad a la dictadura, abrió paso a una democracia. Bueno, yo... Es igual, no voy a entrar en este punto y vamos a decirle, venga, va, don Juan Carlos, estamos agradecidos. Pero estar agradecido es una cosa y estar en deuda es otra. Y creo que efectivamente la dictadura, la monarquía, pues es un estamento medieval, sin sentido y además carece de ningún tipo de utilidad. Yo lo siento, a mí que doña Leticia sea portada de las revistas del corazón porque ha llevado un modelito X o X no sé qué y de su delgadez o si se ha hecho, pues a mí esto no me resuelve mis problemas. Y el otro señor, su marido, el hijo de cazaelefantes, pues la verdad es que tampoco me dice nada. O que tengamos el cazaelefantes que esté huido, porque aquí no ni huido, puede volver si quiere. Bueno, pero en ese caso señor es inviolable. La cuestión de que se haya enriquecido y se haya evidenciado tantas situaciones de corrupción y lo que hacía con la caza de los elefantes y que siga impune, o sea, con esta serie de derechos que en una sociedad, en una época que vivimos, que hablamos de igualdad, que todos somos iguales, eso de la monarquía elegida por decisión, por elección de Dios. Es que manda cojones. O sea, el rey elegido por Dios, porque no está elegido por el ciudadano. O sea, esto ya es increíble que siga existiendo. Quizás, como es increíble que en otras partes del mundo sigan existiendo también otros tipos de sociedades que dices tú, madre mía, con otras culturas, con otras costumbres que dices tú, que ya hemos evolucionado de esto. Claro, ¿no? y yo con la monarquía, como he dicho que respeto a todos aquellos que son monárquicos, y pues hombre, yo les pediría que ellos me respetaran a mí, ¿vale? Los no monárquicos. ¿Y esto qué significa? Los únicos reyes que me hacen gracia en ver son los de Juegos de Tronos, ¿vale? Y para ver Juego de Tronos yo pago a HBO una suscripción. Eres un nieve, eres un... Entonces, vamos a ver, usted quiere rey, usted quiere sigue teniendo monarca, me parece fantástico. Usted quiere mantener una institución, fantástico. A partir de ahí tiene usted una suscripción con la Casa Real y va a ser usted partícipe pues, de que unos señores sigan viviendo, nunca mejor dicho, a cuerpo de rey, con unos cochazos de puta madre, disfrutando de unos palacios cojonudos, de unas vacaciones extraordinarias, y vas a poder ver cómo las recepciones que hacen de lujo, te vas a sentir partícipe. Tú estarás en tu casa comiéndote los mocos y con una nevera probablemente vacía, pero te sentirás que con tu suscripción estás alimentando a esta gente. Enhorabuena, para ti esa suscripción monárquica. Yo lo siento, pero no la quiero. Entonces esto abre un debate, ¿no? Porque el otro día tenemos un amigo que nos preguntaba, nos decía, ¿entonces tú eres republicano o eres monárquico? Dije, yo no soy antimonárquico. Pues soy republicano. Hombre, sí, porque al final esto está montado de una manera que o es un estado monárquico o es un estado republicano. El sistema republicano puede ser tipo francés o tipo americano. ¿Cuál te gusta más? Me gusta que no sea monárquico. ¿Vale? Me gusta que no sea monárquico. Y que la alternativa sea lo más equilibrada y lo más... Claro, y luego a nivel de costes que no vengan con hostias, ¿no? Porque te dicen, no, es que un gobierno republicano pues requiere tener a un jefe de Estado, un presidente del gobierno, con lo cual los costes son superiores. No, los costes de la monarquía española, como son inviolables, y aunque exista, tú puedes entrar en la página web de la Casa Real y hay un apartado que habla de la transparencia. Yo es que me harto de reír cada vez que veo esto.
No, claro, porque de transparente... Me harto de reír cómo nos llaman imbéciles, ¿no? Y sobre todo cuando es una casa que es absolutamente inviolable y sobre la que no se pueden, está prohibido, por más que han ido partidos que han pedido que se auditaran las cuentas de la Casa Real, no, todos ya ha existido el PSOE de turno, el PP de turno, el Vox de turno, que se han encargado de decir no, todos. Y esto lo comparten con la Iglesia también, porque absurdo es el tema, el poder económico de la Iglesia con respecto y la inviolabilidad que tiene, y cómo en el día a día, por ejemplo, aquí en España, es tan absurdo que vivimos en un estado de libre confesional, de libre elección religiosa, y seguimos celebrando todo la misma fiesta religiosa. Da igual que seas partidario devoto seguidor de esa religión o no, en el trabajo está institucionalizada su fiesta. Entonces, ¿qué libertad tenemos realmente? Bueno, es que fíjate que al final con estas cosas te acaban condicionando, ¿no? Yo los días festivos, pues mira, voy a decir que gracias a Dios existen, ¿no? Aunque sean religiosos, pero tienes toda la razón, ¿no? Un país que se erige como confesional, ¿cómo es posible que esté financiando? Porque financia a la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Y por qué existe? Porque se cede al chantaje de esta iglesia que dice si ustedes... como ninguna, y tiene el mayor patrimonio económico y de recursos. Pero de ellos, pero es curioso, porque la iglesia sí que tiene un patrimonio del que, por ejemplo, pues no están pagando el IBI por las propiedades, algo que no comprendo. Sin embargo, te puedes encontrar una conferencia episcopal, ¿vale? Te puedes encontrar, no sé, la COPE, ¿vale? Que tienen un poder económico brutal, que tienen una emisora de radio que genera una millonada, que han estado pues alimentando canales de televisión que estaban fallidos, pero ellos estaban allí, porque esos canales de televisión lo que estaban haciendo era favorecer su discurso y favorecer sus intereses. Y un discurso, por cierto, bastante alejado de la doctrina de Dios, bastante alejadísimo. Y una iglesia que además utiliza el chantaje como fórmula de supervivencia, ¿no? Porque, fíjate, la iglesia dice, bueno, si ustedes, al gobierno, ¿no? Si ustedes deciden en algún momento recortar el presupuesto que he destinado para mí, yo lo que voy a hacer va a ser Cáritas, qué lástima. Cáritas depende directamente de nosotros, y lo que vamos a hacer es recortar nuestra contribución a Cáritas, con lo cual pues muchas personas quede sin techo, muchas personas desfavorecidas lo van a pasar todavía más mal. Yo le veo una fácil solución, es directamente anulo a la iglesia, y volvemos a lo mismo. Usted es católico, además de la crucecita, la crucecita esta, en la declaración de la renta, además del cepillo que puede usted participar de todos los domingos, tiene usted ahora la posibilidad de tener una suscripción con la Iglesia Católica. Ya está, y entonces tú la puedes mantener, y directamente ese presupuesto lo puedes destinar, por ejemplo, pues a obras sociales directamente a Cáritas, porque sí que son necesarias, pero a nivel de la tiene que estar sociedad controlada por la Iglesia. Y además, otro absurdo muy importante y que no hemos comentado de la Iglesia es, de nuevo, cómo estamos manteniendo un estamento que mantiene esas diferencias todavía con respecto, por ejemplo, a lo que son los hombres y las mujeres, ¿no? A nivel de los roles dentro de la Iglesia, porque nunca el Papa es una mama, ¿sabes? O sea, nunca es una mujer. Está como muy cerrado esto, es muy... esto ya tendría que haber evolucionado, que estamos en pleno siglo XXI, por el amor de Dios. ¿Cuántos obispos hay mujeres? Claro, o sea, entonces seguimos manteniendo unas instituciones que, a ver, una cosa es el legado cultural y las costumbres y todo lo que tú quieras, pero también tenemos que ser conscientes que estas costumbres también tienen que ser flexibles y evolucionar con la evolución que hace la propia sociedad, porque es que si no hay una diferencia aquí. O sea, por un lado van los estamentos y por otro lado va la evolución propia de la que pide la sociedad. Y hablando con el tema de la política, es lo que hablabas tú antes de la Constitución. Recupero antes que me ha quedado en el tintero. Desde que se aprobó la Constitución, mira que han pasado ya años,
y seguimos manteniendo una constitución inflexible que no se ha modificado cuando la sociedad está avanzando. Claro, totalmente. Y todos los países avanzados políticamente, existe una cosa que llaman enmiendas. Absurdo todo esto. Claro, las enmiendas a la Constitución y que la Constitución, el día cuando se firmó, pues la sociedad veníamos yo era un renacuajo. Pero la sociedad española venía de un punto en el que había unas necesidades determinadas, y hoy las circunstancias son distintas. Es que aquí no se hacen, solamente se hacen enmiendas y se hacen pequeños retoques para seguir favoreciendo pues cosas como por ejemplo pues el endeudamiento del país. Antes estaba explícitamente determinado que el país no podía tener más de un tanto por ciento de endeudamiento respecto a lo que generaban de ingresos. No sé, se han hecho cambios, por ejemplo, respecto a la monarquía, que el monarca no se podía casar con alguien que no fuera de sangre azul, y esto sí que se te cambia del día a la noche. Y luego, volviendo a lo que dices tú, ¿no? En una sociedad tan moderna y tan... Es curioso que siga siendo tan absolutamente machista, ¿no? Porque volvemos a la monarquía. El señor que hay ahora, pues creo que es más joven, ¿no? que su hermana. Sí, creo que la hija mayor es hija. Y él, como ha tenido la primera, es una niña también, cambiaron la ley de la sucesión. Para su hija sí. Fíjate, es curioso, para su niña sí. Y llevamos años hablando de que, bueno, es que es completamente... O sea, por eso yo, los defensores de la monarquía, a los cuales respeto muchísimo, les propongo y sugiero, pues eso, empezar a crear esta cuota de suscripción monárquica y que nos dejen en paz a los que no queremos en esta Constitución. Exactamente igual que con la Iglesia, que como bien apuntabas, ¿no? Es antigua, es arcaica y además ultra mega machista. Y bueno, vamos a hacer un cambio de tercio. Vamos a dejar un poco aparcado el tema de la Iglesia y el tema de la monarquía, porque aquí defendemos siempre que no somos un canal o un podcast, o llamadlo como queráis, que hagamos apología favorable a ningún tipo de partido político, tampoco en contra, sino que lo criticamos todo. Y aquí puede decir, hombre, pues ustedes están criticando a la monarquía. Bueno, para mí ya la institución monárquica hace mucho tiempo que dejó de ser una institución política. Y en cualquier caso, como siempre decimos, son nuestras opiniones, en una medida que expresamos una opinión, nos posicionamos, y en cualquier caso invitamos a quien quiera dar otro punto de vista, que saben que se puede participar en este podcast. Por supuesto. Bueno, hacemos un cambio de tercio, ¿no? Venga, sí, que hay muchos temas absurdos a comentar. Por ejemplo, no podíamos dejarlo fuera, ¿no? El tema actual de la política internacional, la guerra que tenemos entre Rusia y Ucrania, el conflicto de poder y económico, de control del mundo, un poquito de potencia dominante entre Estados Unidos y China, el nuevo conflicto o la nueva preocupación que se ve de China con respecto a Taiwán, y ya no solo eso, sino cómo a nivel del mundo también prestamos atención a unos determinados conflictos y pasan desapercibidos otros conflictos, ¿no? A veces, y cómo estamos todos aquí inmersos en todas estas situaciones como ciudadanos, y te sientes un poco frustrado porque ves que hay unos dirigentes que están tomando decisiones y actuando y no están valorando realmente que ponen en peligro a toda la humanidad. Bueno, quiero pensar que sí que se valora. Lo que pasa es que la verdad es que el conflicto, yo estoy muy, céntrate, Juanjo, yo estoy bastante preocupado por la situación actual, y estoy bastante preocupado a pesar de que la guerra, de que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha dejado de ser portada, a pesar de que siguen habiendo noticias, a pesar de que está el conflicto en estos momentos en un punto para mí extremadamente peligroso, porque Rusia no ha obtenido los resultados que quería, lleva muchísimo más tiempo, lleva más de un año de guerra, con los costes que le han supuesto.
y además con contraofensivas por parte de Ucrania, que a mí me preocupa. Me preocupa que un buen día alguien se levante y apriete el botón que no tenga que apretar. Yo soy de la opinión que el conflicto entre Rusia y Ucrania es un examen que nos están haciendo los dos países que quieren tener la hegemonía mundial. Uno, el que la tiene en estos momentos, que es Estados Unidos, y en el otro lado del ring está China, que es quien está haciendo el examen, ¿no? Que es el país, que es el candidato a ser el próximo gran gurú mundial y quien está haciendo unos esfuerzos tremendos por ganar esa hegemonía política, económica, militar, en todos los ámbitos. Y digo que creo que es un examen porque con la invasión de Rusia a Ucrania, lo que se ha puesto de manifiesto es cómo se ha intentado ordenar todo de manera que este conflicto no se internacionalice. Es decir, ¿Estados Unidos está participando en el conflicto Rusia-Ucrania? Sí, no. No, porque no tienen puestos soldados, no hay ejército americano interviniendo, al menos que se sepa, de forma activa, pero sí que está contribuyendo, una, económicamente, y dos, dotando a Ucrania de armamento, con lo cual es una participación indirecta, directa. Y exactamente igual que con Europa, que sería el otro candidato, ¿no? más humilde a esta hegemonía. Claro, a mí lo que me preocupa es que tú fíjate, el mundo lo que está pasando, ¿no? Alemania ha incrementado su presupuesto en armamento, en defensa, brutal. China lleva creciendo armamentísticamente una pasada. Pero lleva creciendo de una manera, la parte que nosotros conocemos, la parte pública, porque China es un país muy opaco, con lo cual realmente la información que tenemos seguramente no tiene nada que ver con la realidad y está creciendo mucho más de lo que dicen que está creciendo. Y me preocupa bastante, y ahora te diré por qué. Me preocupa mucho que países como España estén también incrementando los presupuestos de defensa, y Estados Unidos está en estos momentos nuevamente con una campaña belicista como no se ha visto nunca. Japón se está rearmando. Fíjate que Japón es un país que cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial optó por dejar un poco de lado, sí que tienen que tener defensa, todos los países tienen que tener una inversión en defensa, sobre todo para evitar ser invadidos. Y todas estas ceremonias que se hacen de los paseos militares no deja de ser un poco una muestra de poder para decir al país que me quiere atacar, mira de lo que tengo, piénsatelo antes de llegar aquí, ¿no? Me preocupa mucho este crecimiento de inversión militar en todos los países del mundo, y tengo la sensación de que se está gestando, de que se está preparando algo importante. Yo no tengo una bola de cristal, pero da esa sensación. Sí, da, sobre todo porque el absurdo de todo esto para mí es que no hemos aprendido nada de la historia. Al final nos estamos comportando como siempre. Resolvemos las cosas a través de conflictos, a través de querer dominar unos países a otros con independencia de lo que tenga que decir ese país invadido. Es como la supremacía, tenemos que estar siempre, hay países que quieren estar por encima de otros, llevar el dominio de la economía, llevar el demonio. A ver, y este absurdo está relacionado con otro, y es que si seguimos moviéndonos o con el único objetivo o punto de mira puesto en la economía, en el beneficio, en la rentabilidad inmediata, nos estamos perdiendo, o sea, ¿dónde nos está llevando este camino, no? Que la economía está por encima de las personas, que las guerras y los dominios de unos países sobre otros está por encima de los ciudadanos y de lo que del desastre y del sufrimiento y de la pérdida que trae una guerra, y de nuevo ponemos por encima todo eso a lo que de verdad yo creo que para mí es importante, que es la vida humana. Y todo lo demás lo estamos poniendo. O sea, es como son peleas como de patio de guardería, o como las peleas de los juegos de las consolas. A ver,
que no estamos jugando a soldaditos, que aquí hay implicada mucha gente, muchas vidas, y que eso es... Mira, voy a utilizar esta palabra, ya no solo es esto, pero es que es un karma muy heavy. Es que nos está enseñando qué nivel de madurez tenemos como raza, como especie. Como especie. O sea, es alucinante, ¿no? Y además, es verdad lo que decías tú, sigue la guerra, cada vez las noticias como que ya no es la novedad, aunque siguen dándose titulares. Pero por otro lado también tenemos otros desastres en el mundo, como lo que está pasando en América del Sur con todo el tema del Niño y las inundaciones, y tampoco repercute todo eso. Y siguen habiendo, ya normalizamos que hayan conflictos en otros países o haya determinados tipos de organización y culturas y genocidios, y los estamos naturalizando. Entonces, claro, wow. Lo que pasa es que al final, yo cuando hace un año y pico, a poco de empezar el conflicto de Ucrania-Rusia, me pasaron una link de un podcast para que lo escuchara. En aquel momento pues llevaba Rusia probablemente un mes. Este era un podcast mexicano y la opinión de este señor, a mí me pareció un podcast, me pareció aberrativo, me pareció una mierda de podcast, me pareció una opinión pues, poco razonable. Pero claro, había que entender varias cosas, y es que las guerras, los conflictos, los vivimos y los sentimos y exactamente igual que las catástrofes en función de la distancia a la que se producen. Un conflicto en Rusia-Ucrania, que hacía no sé cuántos años que no había una guerra en la vieja Europa, claro, nos preocupa a todos, porque Rusia, miras para tu lado y dices, es que están aquí al lado. Y si se escapa una bomba y estamos aquí muy cerca, ¿no? O si empieza el conflicto y se empiezan a mover cosas, estamos aquí al lado, con lo cual casi podemos escuchar las bombas, ¿no? Cuando existen conflictos armados que están en África, en otros países, por supuesto que no hay vidas que tengan un coste que valgan más que las de otros, pero lamentablemente como sociedad aquello que podemos palpar le damos más importancia. Le ponía el caso del mexicano, porque él decía, cuando la guerra haya cumplido 100 días, nadie se acordará del conflicto, y decía, este tío es tonto. Pero era un tonto a medias, porque han tenido que pasar más de 100 días. Y pensaba, claro, y decía, claro, es que desde México todo esto queda muy lejos, ¿no? Y la repercusión que puede tener un ciudadano mexicano con esta guerra es muy inferior a la que podamos tener un europeo, por una cuestión simplemente de lo que te decía, de distancia. Cuando hay un desastre ecológico que se produce en México, hombre, aquí la podemos vivir con tristeza, si lógicamente hay un coste en vidas, pero la vamos a vivir de una forma mucho más intensa cuando se produce en Francia, cuando se produce en Madrid, cuando se produce pues, en cualquier país que tengamos más cercano. Es un tema de distancia, pero también de empatía, ¿eh? Pero la empatía yo creo que la empatía de alguna manera va también en función de la cercanía. Y luego hay otra cuestión que también, fíjate, y perdóname porque me salgo de tema, pero creo que tiene un poquito de relación. Al menos como absurdo. La guerra con Siria, que Siria está bastante cerca, ¿vale? Cuando hubo todo el movimiento de refugiados, nadie quería tener un sirio en casa. Nadie. O sea, de hecho, se han tenido que crear campos de refugiados, sí que habían personas. Nadie, es injusto. Han habido muchas personas con alma, con corazón. Yo no soy una de ellas. Que sí que atendían a refugiados, pero era un problema más pequeño que con los refugiados de Ucrania, que quizás por ser rubios, con ojos claros, ha habido mucha menos problemática y ha habido mucha más predisposición a tener un ucraniano, una ucraína o una ucraine en su casa respecto a otros. Un gran absurdo, ¿no? Esto es además de racista y clasista, es completamente absurdo, ¿no? Es claro, completamente absurdo. Y en el tema de los conflictos que hablábamos, cuando me refería a empatía, realmente quería
poner atención a una cosa, y es que independientemente del país donde hayamos nacido, de la cultura, de la religión, de la organización social y política y económica, es que no perdamos de vista que todos somos, por encima de eso que serían las diferencias, seres humanos, es lo que hablas tú, ¿no? Porque al ucraniano que es rubio y de ojos azules los aceptamos mejor que a otro que venga de otro país, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque miramos de una manera u otra. Si es que al final el problema de esto, de centrarnos en ver solo las diferencias, es que al final acabamos perdiendo todos. Pero fíjate que con todo el tema de la crisis climática, realmente quien está liderando de forma más activa es Europa. Se podría hacer mucho más, seguro. Pero ¿por qué lidera Europa? ¿Por qué ha habido un giro? Hasta no hace demasiados años el cambio climático no es algo que llevemos hace un día ni dos. O sea, que sea palpable en Europa, aquí, hace muy pocos años. Muy poquito. Y ahora lo que nos está pasando es que no solamente lo estamos notando, sino que estamos notando con pasos acelerados. Y por eso Europa entra de forma muy activa. Porque en todo lo que era, no sé, la costa mediterránea, antes no pasaba nada. Aquí no teníamos tormentas tropicales, no teníamos grandes temporales, no pasaba nada, no llegaban los niños, no llegaban aquí. En el momento que empiezan a llegar, en el momento en que empieza a haber sequía, en el momento que empiezan a haber grandes catástrofes climáticas, en el momento que nos llega. Claro, en el momento que somos conscientes de que no solamente en Sudamérica pueden haber inundaciones, o en Asia, o en una parte a lo mejor de Estados Unidos, decimos, pues sí que es verdad que había un cambio climático. Y por eso empezamos a empatizar, que más que empatizar es a ponernos las pilas, porque decimos, el toro también nos puede coger a nosotros. Bueno, y es lo que decimos, y ahí es cuando reaccionamos mal, tarde y deprisa. Podríamos reaccionar, o podríamos, en vez de reaccionar, responder de una manera proactiva y con muchísima más antelación, ¿no? El absurdo, ¿no? Al final, todos estos absurdos derivan de un gran absurdo, ¿no? Que es cómo llegamos a ser de absurdos, ¿no? Los seres humanos, creyéndonos tan inteligentes como nos creemos, ¿no? Estamos llenos de contradicciones y llenos de controversias con nuestras acciones y nuestras palabras y nuestros comportamientos y nuestras respuestas, ¿no? Y de absurdos hay muchísimos, Juanjo, y hemos hablado hoy de temas muy generales, que compartimos todos, pero también hay absurdos muy pequeñitos y todos en nuestro día a día tendremos 1.000.000 de absurdos. Porque además hay un tema, perdona, que sé que quieres abrir ahora un nuevo bloque, sobre el tema de los conflictos bélicos de Rusia-Ucrania y de lo que se prevé que pueda pasar de forma a mediano plazo. Sí que me gustaría que pudiéramos dedicar un podcast específico, sí, China-Taiwán, y por eso hemos hecho esta pincelada y lo dejamos un poquito aparcado. Decías tú que hay más absurdos en nuestro día a día. Muchísimos y muy pequeñitos, y seguro que todos nos pondríamos y diríamos, pues yo tengo este absurdo. No sé, cosas como estructuramos, seguimos, ¿no? La economía o situaciones de la economía, ¿no? Cómo tenemos al pequeño agricultor o al pequeño payés cultivando, ¿no? Y vendiendo a precios ridículos. Y luego cómo nos llegan todos estos productos al ciudadano a través de los distribuidores y supermercados a precios alucinantes, ¿no? O cómo aceptamos situaciones, un poquito estas son más genéricas, pero más cercanas en el día a día. Son genéricas no tan de particular de uno, pero más cercanas en el día a día. Cómo seguimos aceptando situaciones como lo que pasó con las subidas de precios de la gasolina, ¿no? Sí, que lo hemos comido, Que esto de la gasolina nos lo hemos comido. O sea, nos vendieron. Lo vendían como una crisis, sí. Como la demanda, como el tema de. ¿Te acuerdas, no? De la generación el combustible que se está acabando, todo. Y al final lo que han conseguido es ganar beneficios, muchísimos beneficios. Repsol presentaba en este primer trimestre del año un 33% de incremento. 33%. Es que, caray, es que es una pasada.
Fíjate el tema este de absurdo, ¿no? Que decimos del día a día y pequeño. No, son grandes. Porque las petroleras nos la han colado, nos la han metido doblada. Porque quitando algunas estaciones de servicio determinadas, el precio de la gasolina nos la llegaron a subir por encima del gasoil, que no tenía ningún sentido, y nos la colaron, ¿eh? Pero es igual, nos pusieron, decía que exceptuando alguna que otra estación de servicio con un precio más controlado, decía que el gasoil nos lo habían subido por encima del precio de la gasolina, vuelve a estar la gasolina por encima del precio del gasoil, y nos encontramos que en un año y medio nos han subido un 50 y pico % el precio de la gasolina. Antes no llegaba, el gasoil no llegaba a 1 euro, y en una gasolinera muy barata puede estar a 1,22 y en las habituales está a 1,40 y pico, 1,50. Es que es una pasada. La gasolina está a 1,60 y pico. O sea, ha venido, o sea, nos la metieron doblada y ahí nos la hemos quedado, ¿no? Nos han metido en las mismas gasolineras hace muchos años la aceptación, además de que la gasolina te la tienes que poner tú. O sea, ya no son estaciones de servicio, son de autoservicio. Y no solo en las gasolineras, cada vez en más negocios. Claro. O como por ejemplo con el tema del COVID, yo he llegado a ver cafeterías, por ejemplo, que lo que hacían es que te quitaban el uso de servirte y tenías que ir tú como por una ventanita a pedirlo como para evitar, ¿sabes? Y se ha terminado todo lo que son, o sea, se ha vuelto como una normalización después del COVID y te siguen cobrando al mismo precio, pero tú tienes que ir a buscarte el café. O sea, es que has perdido también un servicio. O tiendas o restaurantes de comida rápida, y esto lo hemos comentado creo que en algún otro podcast, que te tienes que servir tú mismo. Sí, o sea, sí. llega un momento que dices, pero el precio no te lo rebaja, te lo mantienen o te lo sirven. El rey de los absurdos y el rey de la aceptación. Y también me tiene muy preocupado. Es como somos una sociedad de cuñados y una sociedad conformista y una sociedad de que al final tenemos lo que nos merecemos. Mira, los tipos de interés. Resulta que a nivel de yo no soy un gran experto ni soy ningún gurú, pero sé distinguir cuando me la quieren meter. Y eso lo he tenido siempre muy claro. Y con esto nos la están metiendo. Nuevamente nos vuelven a criminalizar, ¿no? La inflación. Este es el gran absurdo. No vamos a entrar muy en detalle porque esto haremos otro podcast para tratar sobre el tema y con información mucho más objetiva. Pero se habla de la inflación y nos propone el Banco Central Europeo que para contenerla hay que subir el precio hay que subir los tipos de interés, el precio del dinero. Y de alguna manera lo que están diciendo es que la inflación viene dada porque existe más demanda que oferta. Y esto es mentira. Es mentira cochina. No es así. Esto está disfrazado completamente. Pero, en definitiva, donde quiero ir a parar es que nos suben un 3,5% los tipos de interés y eso representa un 50, un 60% más en la cuota mensual y nos la hemos comido. Y no pasa nada. O sea, hay mucha gente que está dejando... O sea, con esto lo que han conseguido no es enfriar la economía, sino congelarla. Y además no comprendo cómo esto se permite, porque dirá, hombre, usted con el tipo de interés variable ha estado disfrutando durante muchos años pues de un interés cero, que no era cero, y ha estado usted disfrutando pues de cuando cada vez que había una rebaja le rebajaban la cuota. Sí, pero a mí ningún año me han bajado un 4% del tirón, jamás. A mí no me han bajado 200 euros al mes de una sentada. Sin embargo, sí que han subido, en nuestro caso, 200 euros en un mes, pero es que conozco casos que les han subido 400 y 500 euros al mes. Es que es una locura. Esto es llevar al suicidio económico a una sociedad. Claro, esto es conducir al suicidio económico. El otro día leía también un artículo que hablaba que hay una nueva subida en este caso, de tipos de intereses, y las razones que estaban diciendo a nivel de explicar esto del mercado, del flujo del mercado, de cómo reaccionaba, es que venía dado por las grandes subidas de salario que se estaban dando. Que tú dices, a ver, si lo que se están dando de las subidas de salario son... se están regularizando, se están actualizando los salarios en base a todas las subidas de precios que ha habido en el mercado, porque hablábamos de la gasolina, de la electricidad, de la compra en el súper. No, culpaban, bueno, lo que hacían, y lo que entiendo que quieres decir es que culpaban la inflación
Claro. O sea, que el aumento en los costes de los productos venían dados. No. Nada de los costes de los productos. Estaban hablando que se estaban produciendo subidas a razón de las subidas de sueldo. Y lo que estoy diciendo es que las subidas de sueldo se están dando actualizaciones respecto a lo que ha subido el IPC, que en este caso es el precio de todo lo que es los productos en el mercado. Entonces, no son subidas de sueldo como tal, son regularizaciones de sueldo en todo caso. Porque al final la realidad es que quieren explicarlo como lo quieran explicar. La percepción en la calle es que las familias cada vez lo están pasando más difícil. Ya no es que puedas meterte a comprarte un coche o contratar una hipoteca para una vivienda. Es que es difícil llegar a final de mes, porque por todo pagas más. Claro. Pero el sueldo que te han regulado... Mira, el otro día también leía una noticia que decían respecto a las subidas de sueldo que se han producido, por ejemplo, a primeros de año aquí en España. Decían, es que el sector de la atención domiciliaria ha subido una media de un 6,8. Ya. Y al hablar de subida de sueldo, no, hijo mío, no. No es que fuera una subida de sueldo como tal, es que esos sueldos estaban por debajo del salario mínimo interprofesional. Y lo sé porque yo trabajo en el sector y lo veo cómo está el sector. Es un sector muy precario. Entonces las subidas que se habían producido del IPC habían dejado por debajo el salario que se percibía, incluso por debajo del salario mínimo interprofesional, con lo cual ha habido una regularización, una actualización del salario, que ha tenido que ser de un mínimo o de un medio, de una media de 6,8. Pero no significa que estuvieran cobrando el salario mínimo y se ha subido a un 6,8. Es muy fuerte también. Esto es un gran absurdo, la manipulación que se hace con los datos. Yo lo que no entiendo, a mí me cuesta, ¿no? Y veo como gran absurdo que es cuando se marcha un Messi de un equipo de fútbol, pues, montamos unas penas, montamos unos dramas y todo nos parece una barbaridad. Y cuando te han incrementado, como decía, el sueldo, pues un 3 y pico % real. Cuando el IPC ha sido el IPC adyacente es muy superior al que se concreta, por las razones que sean, la inflación, llámalo por lo que quieras, y que una vez más vuelvan a penalizarnos, ¿no? Y nos digan, bueno, pues yo a usted da igual, le tengo que subir. O sea, es que a mí me cuesta muchísimo, yo seré muy tonto, seguro, pero a mí el sistema francés, por ejemplo, no he encontrado a ningún banquero, y he hablado con unos cuantos, cuando les pregunto, a ver, ¿cómo es posible que un 3% de incremento suponga un 25%, un 30%, un 40% de incremento de la cuota? Nadie me lo sabe explicar porque nadie entiende el sistema francés. Y lo que no entiendo es cómo esto es legal. No lo comprendo porque aunque hayan techos y aunque efectivamente me puedan decir que yo me he podido estar favoreciendo durante años, vuelvo a insistir en que nadie me ha bajado a mí un 4% de golpe en un año. Jamás. Esto no se ha dado. Sin embargo, al revés sí, y de una forma completamente descontrolada. Se permite a la banca que de una forma descontrolada aboque al suicidio económico a un montón de familias. Porque el parón económico que está por venir, porque sí que es verdad que diremos el tópico de siempre. Hombre, pues no se notan los restaurantes porque todos los fines de semana a mí me cuesta hacer reservas. Oye, vas por ahí, la economía está completamente frenada. En el sector en el que trabajo tenemos un termómetro importante y la microeconomía, es decir, la que acaba moviendo a la macro, pero la micro está parada. Está completamente parada porque no hay posibilidad de consumir como antes, es imposible. Y además, con todas estas subidas, estas cargas impositivas, lo que estamos favoreciendo también es la economía en B, en negro, que también se está produciendo. Sí, lo que pasa es que la economía es contraproducente para el mismo sistema económico. Bueno, pero la economía en B está cada vez es más complicada porque en un mundo digital ya cada vez la gente usamos menos el billete, a pesar de que hay muchas campañas, porque yo ahora me encuentro también algunos absurdos, ya que hablamos de absurdos, ¿no? Cuando me llega, el pequeño comerciante necesita que pagues con billete. Mentira. O sea, pero no hablo solo de billetes, hablo, por ejemplo, de contrataciones. No te contratan. Pero eso no existen contrataciones, eso son contrataciones ilegales. Claro, pero esto es una economía sumergida. No hay ninguna oficialidad en todo. Pero es difícil, pero cada vez es más complicado. No se paga seguridad social, por ejemplo, no se paga IRPF. Esto cada vez está más complicado. Yo creo que esto es muy difícil y cada vez más, porque como no se genera, como ya no se mueve, por eso te decía,
que como ya no se mueve dinero en metálico, porque todo está controlado, todo pasa al final, todo son transacciones económicas a través de sistemas digitales, está todo muchísimo más controlado, y un poco el objetivo que se ha tenido desde siempre en digitalizar al menos todo lo que son los pagos es precisamente, ha sido una lucha y una pelea contra estas economías sumergidas, ¿no? Contra las ventas sin IVA, contra un poquito para ir acotando cada vez más y que sea más difícil. Y sí, pero no, la realidad es que existe, y existe el dinero y se paga en dinero metálico. Hay sectores que a lo mejor profesionales no sirve tanto o esta digitalización es mucho más evidente, pero hay sectores que sí, es verdad que una reforma te va a venir, todavía existe pues el señor Manolo que te va a venir a hacer una reforma y te va a decir, ¿lo quiere con IVA o sin IVA? Y todos diremos sin IVA. Y la mayoría, equívocamente, vamos a decir sin IVA por ahorrarnos un 21%, pero cuando después nos viene la avería de turno o tenemos que hacer una reclamación, tenemos una factura para poder justificar que has hecho este trabajo, ¿no? Bueno, esto es lo lógico, claro, sí es. Pero claro, yo por ejemplo esto de los Manolos, de los señores Manolos o los señores quien sea, con todo el cariño, todo el respeto, ya es un poco absurdo, porque el IVA no es algo que ellos cobren y ganen, sino que al final sí que es verdad que al cliente final, a nosotros, el IVA es un coste, pero al final para la empresa no, con lo cual que se ofrezca, bueno, es igual, es absurdo. Sí que sigue existiendo economía sumergida, es verdad, pero cada vez está más acotada y cada vez es más complicado, porque las transacciones, básicamente las transacciones económicas, inclusive cuando haces una reforma, es mucho más fácil hacer el pago de una forma digital que no de una forma en dinero. Y de hecho, tanto es así que aquí hace ya unos cuantos años que se han prohibido transacciones económicas en cash que superen los 2.500 euros. Eso está prohibido, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, pues está también más controlado. Pero bueno, yo creo que ya por hoy ya hemos comentado demasiados absurdos. Bueno, y los que se han quedado por comentar, Juanjo. Wow. Seguro que han quedado miles y seguro que nos puede dar paso para 2, 3, 4 o 5 podcasts más de 20 horas. De esas situaciones que son absurdas, tontas, graciosas del día a día y que dices, a ver, contradictorias, y dices, ¿qué hemos hecho con esto, no? Seguro que hay millones, ¿no? Pero bueno, por hoy, desde luego, yo creo que ya hemos dedicado un tiempo absurdo a hablar de absurdo. No, esto no ha sido para nada absurdo, esto ha sido todo una reflexión interesante para mi gusto, claro, pero bueno, esto va a gustos. Pues nada, pues lo dicho, por hoy lo vamos a dejar aquí. Esperamos que os haya gustado, esperamos que os haya parecido interesante. Y nada, no absurdo. Y que no haya sido absurdo. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Recordaros que yo soy Juanjo. Yo soy Raquel. Y esto ha sido Micrófono Abierto.